Largamos, largamos con el estudio de hoy. Compartimos pantalla, como siempre, y largamos. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, es la más grande historia que se haya contado. Es la historia de Dios. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, quitó la piedra y se sentó. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron mucho miedo de él y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decir a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí ustedes lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Sesión 27. La resurrección. ¿Has estado parado frente a la tumba de alguien a quien amabas? Yo sí, muchas veces. Esto evoca memorias de los buenos tiempos, los momentos difíciles, las cosas que no se hicieron, las que se quedaron sin decir. Luego aparece un sentimiento de vacío. Todo terminó, y no hay nada que podamos hacer para volver atrás. Así es como se sentían los discípulos ante la muerte de Jesús. Estaban lamentándose en la historia secundaria. Todo terminó. Acababan de quedarse sin su líder y su maestro, y se dolían por la pérdida de la persona que creía en ellos y les dio una vida interesante en la tierra. Él le había dado un propósito a sus vidas antes secas y comunes. Estaban tristes, aunque Jesús les dijo en muchas y numerosas ocasiones que Él moriría, pero que resucitaría al tercer día. Ellos no pudieron entenderlo. Pero hubo un grupo de personas que escucharon el rumor de su resurrección de los muertos claramente y lo tomaron muy en serio. Los líderes religiosos que hicieron que crucificaran a Jesús no creían que fuera a levantarse de entre los muertos y pensaron que sus discípulos podían robar el cuerpo para decir que lo había hecho. Así que le contaron a Pilato. ¿El plan? Sellar la piedra que cubría la entrada de la tumba y poner guardias. Acabamos con ese Jesús. Vamos a asegurarnos de hacerlo con sus discípulos también. A nadie le permitían hacer nada el sábado, el sabbat, así que el cuerpo de Jesús se quedó descansando. Pero temprano la mañana del domingo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, fueron hacia la tumba para robar el cuerpo de Jesús. No, no creo que esa idea les cruzara por la mente. Iban a ungir el cuerpo de Jesús con especias. Esos perfumes ayudaban a soportar el hedor del cuerpo en descomposición. Ellas creían que Jesús había muerto. Cuando llegaron a allá, ya habían quitado la piedra de la entrada de la tumba. Su primer pensamiento no fue «ha resucitado», sino «¿a dónde las autoridades se han llevado el cuerpo del Maestro?». Estoy sorprendido al ver cómo pudieron creer esto, pero así fue. Solo eran ovejas inocentes que perdieron a su pastor. Sin embargo, hay un ángel sentado sobre la gran piedra de la tumba. Él les dijo lo que había pasado justo antes de que llegaran.
Hubo un terremoto violento. El aura de un ángel bajó, y era tan brillante que literalmente asustó tanto a los soldados romanos que se desmayaron. El ángel quitó la piedra y Jesús, vivo, salió caminando. María Magdalena no lo sabía, pero Jesús estaba justo detrás de ella. Pensó que era un jardinero, y él solo dijo, María. Ella reconoció su voz. Había dicho su nombre muchas veces antes. Sabía cómo lo decía. María se quedó estática. Las mujeres de inmediato se fueron a contarle a los otros discípulos. Una vez que Pedro escucha la noticia, él y Juan salen corriendo. Por alguna razón, cuando Juan relata este suceso, considera necesario decir que se adelantó a Pedro. Era seguro que el cuerpo de Jesús no estaba. Ellos no se lo esperaban. La historia nos dice que hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Luego Jesús se encuentra con dos discípulos que se dirigían hacia Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Jesús va caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Jesús les pregunta acerca de qué hablan. A ellos les sorprende que él no haya escuchado sobre la muerte de Jesús. Curiosamente, se refieren a Jesús como un simple profeta, que dijo e hizo cosas muy interesantes. Ellos se enteraron de que él estaba vivo y estaban perplejos por todo este asunto. Jesús les dijo, aún sin revelar su identidad, «Qué torpes son ustedes, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Jesús les mostró el panorama completo, el mural de la Capilla Sixtina. Durante la caminata de 11 kilómetros comenzó con Moisés y pasó por todos los profetas para demostrarles que todo lo que dijeron y todo lo que hicieron apuntaba a su venida, su muerte e incluso su resurrección. Les contó la historia, igual que lo hacemos a través de esta experiencia, pero aún así no lo reconocieron. Cuando llegaron a la ciudad, invitaron a Jesús a cenar con ellos. En cuanto Jesús partió el pan y dio gracias, se abrieron sus ojos y entonces lo reconocieron. Jesús nos dijo que la mesa sería el lugar donde mejor reconoceríamos su presencia. En cuanto ellos hacen la conexión, Jesús desaparece. Hay algo diferente con relación a su cuerpo resucitado. Se miran y se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. De inmediato regresaron los 11 kilómetros hacia Jerusalén. No hablaron, solo tenían una gran prisa. Ellos van a informarle a Pedro y a los demás lo que acaban de vivir. Y mientras comparten esta noticia con los otros discípulos, Jesús se les aparece en el cuarto. ¡Qué gran momento debió haber sido! Jesús les dijo, «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Todas esas historias individuales de la historia secundaria en el Antiguo Testamento contribuyeron a la única historia primaria de Dios y a su plan para recuperarnos. Seguramente los discípulos no debieron ser los más listos de su época, pero al menos comenzaban a entender. Ya casi es la hora de que Jesús vuelva al Padre en la historia primaria. Su trabajo en la tierra terminó. Se reúne con sus discípulos para decirles qué es lo que sigue. Esto es lo que les dice. «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 18, 22. Jesús no está acabado. Él está vivo, pero su obra está terminada. Se ha abierto un camino para todas las personas, de todas las naciones, tal como se le prometió a Abraham, para que reciban la bendición de la vida eterna con Dios. Ahora Jesús está comisionando a sus discípulos a fin de que vayan a contarle a otros la buena noticia, y promete que estará con ellos a cada paso del camino. Ya no tendremos que pararnos frente a las tumbas de las personas que hemos amado y lamentarnos sin esperanza. Si ellas abrazan este regalo gratis del perdón para sí mismas, tampoco estarán acabadas. Nos vamos a ver de nuevo en el jardín futuro de Dios.
No, no estamos acabados. Solo estamos comenzando. Se trata de un nuevo comienzo. Bueno, llegamos a este episodio de la historia. Les recuerdo que estamos en el estudio número 27 ya. Esto quiere decir que ha pasado bastante tiempo desde que empezamos allá por el principio y nos dimos cuenta el estudio pasado, para los que no pudieron estar, hablamos de la cruz de Jesús, hablamos del episodio y de la frase exacta que hizo que cambie la historia. En Jesús se cumplió todo y él dijo, está todo completo, está terminada la misión, misión cumplida, consumado es, está terminado. Y en esa frase nos quedamos, en esa frase, no sé si se acuerdan que charlamos el martes pasado, charlamos y dijimos que en esa frase todo lo que estuvimos viendo en los otros estudios se cumplió en ese momento en la cruz. El que no era pecado se hizo pecado para que nosotros no tengamos que vivir más lejos de Dios, para que podamos tener una relación con Dios. Se pagó la culpa, así como entró el pecado al mundo por Adán y Eva en Jesús. Los que creemos en Jesús son llevados nuestros pecados, nos sustituyó en esa cruz, nos volvió a comprar, pagó un precio muy alto para que podamos ser hijos de Dios. Pero eso pasó eh, el jueves, digamos, eso pasó el viernes. Ahora la historia no terminó ahí y eso es lo que lo hace mucho más interesante, porque muchas veces nos quedamos viviendo en ese Jesús muerto en la tumba, en ese Jesús que murió, pagó por el precio por nuestros pecados, nos rescató, pagó la consecuencia que nos podía corresponder a nosotros, que nos correspondía a nosotros, pagó todas las consecuencias, fue el sacrificio perfecto para que nosotros no tengamos que pagar por nuestra eternidad, por nuestra maldad, pero no se quedó ahí, porque en este episodio vamos a ver que al tercer día Jesús resucitó. Y esto es súper, súper, súper importante. Es quizás el eje de la fe cristiana más importante, la resurrección. Hay autores que ya vamos a ver, por ejemplo, Pablo más adelante en la Escritura dice que si Jesús no resucitó, es en vano todo lo que creemos. No vale la pena. Nuestra fe se sustenta en el hecho histórico de la resurrección. De hecho, hay un montón de argumentos que hoy no nos vamos a meter en cada uno de ellos, pero para saber que Jesús efectivamente fue un personaje histórico que murió y que sus seguidores sabían que resucitó al tercer día, y la historia está centrada en ese episodio tan trascendental porque es un episodio de absoluta y completa gracia. Un episodio en que Jesús muestra claramente que no solo que es el Hijo de Dios, sino también que abre la puerta para vivir una vida de victoria, para tener esperanza, para tener un futuro, para no saber que tenemos una esperanza, un futuro, tenemos todo para adelante. Y ese episodio de la resurrección es muy, muy importante, es clave en nuestra fe. Jesús está vivo, Dios no está muerto. Dios está muerto, dijo Nietzsche en un momento, pero vaya si se equivocó, ¿no? Dios no está muerto, Jesús está vivo, resucitó y hoy seguimos siendo discípulos de un Jesús vivo, un Jesús que cumple sus promesas porque ya venció. Y hoy podemos vivir en la victoria esa de Jesús en el pasado, que va a terminar de completarse en algún tiempo, pero nosotros podemos vivir una vida de victoria. Me gustaría tomarme unos minutitos para explicar la diferencia entre misericordia y gracia. Imaginémonos una situación de estas que vemos en las series, de un rey a la cual uno de sus príncipes, uno de su corte,
o una persona de su reino le falla de una manera muy grave, lo traiciona. Supongamos, le vende información al enemigo o le envenena una copa al rey. Alguna situación así nos imaginemos. Lo que le correspondía a esa persona es la pena de muerte. Jesús mismo, Dios mismo en la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Esto lo desarrolla muy claro el apóstol Pablo en una carta que escribió a los romanos, que la paga del pecado es muerte. Y esa falla al rey, a Dios, es justamente lo que correspondía, es la muerte. Ahora, si contamos con un Dios, que esta persona se tira delante de rodillas de ese rey y le pide, perdón, te pido que tengas misericordia de mí y que no me mates, el rey podría ser un rey misericordioso que no le ponga la culpa a él, pero alguien tenía que pagar por eso. Alguien tiene que pagar por ese crimen cometido. Entonces el hijo del rey se pone en el lugar del ofensor y paga la condena que le correspondía a cada uno de los súbditos de ese rey, o sea, al súbdito que le había fallado al rey. Eso podría ser misericordia. Misericordia se puede resumir como no dar el castigo que el otro merece, tener compasión y no ejecutar el castigo merecido de la otra persona. Eso es un rey misericordioso, eso es un acto de misericordia. Pero ahora se abre un panorama muy distinto si esa persona que le falló al rey Dios la pone en el lugar de su hijo. Dios lo invita de nuevo a la corte, o el rey lo invita de nuevo a la corte, lo hace formar parte le da no solo una nueva oportunidad, sino que ahora lo adopta como hijo. Eso sería un acto de gracia. Gracia no es no dar el castigo merecido, eso es misericordia. Gracia es no solo no dar ese castigo merecido, sino regalar algo totalmente inmerecido a esa persona traidora. Si no fuese por gracia, ni vos ni yo estaríamos hoy de pie. Si no fuese porque Dios no solo es misericordioso, que en ese Jesús en la cruz pagó el precio que me tocaba a mí para tener misericordia e imputó tu cuenta y mi cuenta, nuestra maldad en esa cruz. Eso fue un acto de misericordia, pero además de eso, Jesús al tercer día resucitó. Y a partir de eso, nos dio la posibilidad de tener una relación viva con un Jesús vivo y con un Padre que nos llama hijos. No sé si se entiende el poder que tiene la resurrección. Más allá de que es un episodio que es central en todo lo que creemos, en todo lo que podemos entender como hijos de Dios, es la manifestación más pura, la muerte y sobre todo la resurrección de Jesús, de gracia, de no solo perdonarnos lo malo que habíamos hecho, nuestra maldad, nuestro pecado, lo que nos alejaba de Dios, trazar un puente en esa cruz, sino mucho más allá. Nos dio un regalo 100% inmerecido de ser llamados hijos, de poder tener una relación con Dios y de poder vivir en victoria, de victoria en victoria, ir creciendo, parecernos más a nuestro Maestro, seguir sus pasos, seguir su discipulado. Nos dio la posibilidad de que nuestra tristeza se convierta en alegría, de que nuestra ansiedad se convierta en paz, de que de su mano podamos tener una vida plena acá y una esperanza por la eternidad. Una esperanza básicamente es esperar activamente algo. Yo estoy esperando con ganas de que llegue ese momento. Y eso es lo que nos pasa a los que somos hijos de Dios. Queremos que llegue el momento en que conozcamos a Jesús. Como decía Pablo, yo quiero ya estar presente con Jesús. Yo ya quiero estar en el cielo. Quiero ya saber que mi eternidad, despojarme de este cuerpo y vivir por la eternidad.
saber que tengo la eternidad por delante con Jesús, pero por algún tiempo todavía nos queda seguir acá. Pero eso no quiere decir que no podamos vivir en victoria en esta vida. ¿Por qué? Porque no es la victoria tuya, la victoria mía, sino la historia ya está escrita y nosotros estamos del bando que gana. Tenemos el diario del lunes sabiendo que Dios ya venció a la muerte, que Dios ya venció el pecado y que hoy podemos vivir una vida de paz. Muchas veces nos desviamos, muchas veces nos cuesta vivirlo en la vida diaria, pero la Biblia es muy clara. A veces volvemos a equivocarnos, volvemos a pecar, pero la Biblia es muy clara que tenemos que levantarnos y vivir una vida que va creciendo y vamos a ir viendo la victoria. Y la vida no tenemos que tener la esperanza solamente puesta en el cielo, sino que el reino de los cielos se ha acercado y donde Jesús es rey, porque Él está vivo y reina, el reino de los cielos se acerca. Es ya lo tenemos, pero todavía no. Es esta tensión entre ya podemos vivir en victoria y todavía no. Hay algunos episodios, el episodio de la resurrección se relata en los evangelios, obviamente, pero hay uno que es en el evangelio según San Mateo, que tira algunas frases que me gustan y me gustaría leerlo y repasarlo. En San Mateo, capítulo 28, versículo 5, bueno, resulta que están yendo María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y en el capítulo 5, en vez de encontrarse con el cuerpo de Jesús, se encuentra con un ángel y le dijo el ángel, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Tremenda noticia, ¿no? Son las primeras en enterarse unas mujeres, con todo lo que significaba para la época. Las testigos que eligió Jesús para el episodio más importante de la historia fueron mujeres. Jesús dignificó el papel de las mujeres, que ni siquiera en ese momento eran consideradas por la sociedad, ¿no? No eran consideradas como dignas de ser testigos en juicios. Jesús, las primeras que eligió son las mujeres, por la fidelidad que tuvieron ellas también para con él. Y hay una frase que en el Evangelio según San Mateo dice que por ahí en los otros no está, pero dice, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Les hace una invitación a entrar y mirar. Y esto me parece que es clave. La fe cristiana, comparado con cualquier otra religión, se basa en evidencias. No es una fe ciega. O sea, hay momentos en que la fe, la fe es la certeza de lo que se espera, es tener esta esperanza, estar seguro de esta esperanza que les contaba, y la convicción de lo que no se ve, saber que cosas que no vemos son reales. Eso es la fe. Pero la fe no es una fe en contra de la evidencia. La fe cristiana está basada en pilas de evidencia. Si la ciencia nos termina guiando hacia la existencia de Dios. La historia, la arqueología nos termina guiando hacia episodios como la resurrección de Jesús. Y me encanta la invitación, vengan a ver. Te invito a vos también a venir a ver que la resurrección de Cristo no solo es un hecho que sucedió, un hecho real, un hecho que está súper, súper argumentado que ha sucedido, sino, no solo eso, sino que tenemos la posibilidad de en esa resurrección nosotros también resucitar. Nosotros también tener una esperanza, nosotros también vivir nuestra vida de otro modo, porque tenemos la posibilidad de relacionarnos a través de un Jesús vivo con Dios, nuestro Padre. Porque hay un solo camino que nos puede llevar de vuelta a Dios. No creamos que hay muchos. Hay un solo camino y ese es Jesús. La invitación es, vení a ver. ¿Tenés dudas? ¿Tenés dudas? ¿Creés que esto es algo raro, difícil de creer? Te quiero decir que es más fácil de creer que lo que pensás, porque es un hecho súper creíble y la invitación es vení, mirá lo que Dios hizo, vení, experimentá lo que Dios hizo, vení, sabé lo que Dios hizo.
Él se ha levantado de entre los muertos. Vayan y díganle a sus discípulos y que va delante de ustedes, y ahí lo van a ver. Si tenés dudas sobre resurrección, por qué es tan importante la resurrección, vamos a charlar algunas puntas ahora, pero si tenés dudas sobre el mismo episodio de la resurrección, hay muchos estudiosos, que algunos de ellos se llaman apologetas, pero hay uno que a mí me encantó, que agarra el caso de Cristo y te da todos los argumentos, y te desarrolla todos los argumentos de por qué la resurrección es un hecho significativo totalmente probado, y por qué ese hecho, nuestra fe está basada en un hecho histórico. No es un invento, no es una filosofía lo que seguimos, no son ideas abstractas, estamos cimentados en un hecho histórico de la persona de Dios que se hizo carne y nos vino a traer misericordia y nos vino a ofrecer gracia. La resurrección, como dijimos, es un hecho de la historia que cambia nuestra historia y que cambia la historia en general. Ahora podemos tener una esperanza, ahora podemos vivir la vida de otro modo. Recién les dije que después de este episodio, en el episodio de la resurrección se menciona muchísimo en la Biblia, pero me gustaría tomar algunas reflexiones en estos minutos que vamos a tener por adelante. Me gustaría tomar unas reflexiones de la importancia que tiene la resurrección. Hay un episodio, una carta en la cual Pablo le explica a las personas, el apóstol Pablo le explica a las personas qué importancia tuvo la resurrección y qué importancia tiene la resurrección. Y cita algunos puntos que me gustaría que los podamos charlar juntos. Está en 1 Corintios 15. Empieza con un poema, con un fragmento, con un credo que se llama, está muy pegado, está un par de años después de que Jesús resucitó. Este credo fue escrito, desarrollado y transmitido oralmente, y acá está recapitulado en la Biblia. Es uno de los fragmentos de la Biblia que es más pegados a la misma muerte de Jesús, que está en el libro de 1 Corintios 15. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Acá va a decir el credo, va a decir esto que se ha transmitido oralmente. Acá Pablo lo está poniendo por escrito. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Está transmitiendo este episodio: Jesús resucitó y lo vimos, ¿no? Pero no solo yo, lo vieron ellos que están vivos, lo vieron todas estas personas. Pero ¿por qué te quiero traer esta importancia de la resurrección? Porque en base a eso, fíjate, versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Acá Pablo dice que toda la fe está centrada en la resurrección de Jesús. Porque en la resurrección implica que Jesús vivió, implica que Jesús hizo y que Jesús murió. Entonces estos hechos en la resurrección es como que terminan teniendo toda la luz. Y en esa resurrección es que la fe cristiana, los que seguimos a Jesús y los que somos hijos de Dios,
Y sabemos que es verdad, una verdad que entra hasta lo profundo de nuestros corazones y nuestros huesos. En la resurrección de Jesús es que nosotros también tenemos esperanza para la vida. Porque el sentido de la vida es este, decía Jesús, que te conozcan a ti, a quien vos has enviado. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El episodio de la resurrección es el camino y la puerta de entrada a la vida eterna. Hay una frase en uno de los libros del Antiguo Testamento que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, porque nosotros tenemos ese qué sé yo de que la vida no se termina con la muerte, ¿no? Salvo algunas personas, salvo algunos ateos que sostienen que el cuerpo es solo lo material, el ateísmo naturalista o materialista que dice que una vez que morimos no hay más nada. Todos tenemos en el corazón ese sentido de eternidad, ese sentido de que el tiempo va más allá de lo que estamos viviendo ahora, que hay algo más allá. Y Dios y Jesús van muchísimo más allá y nos certifican en esa muerte y en esa resurrección, de que esa es la primicia y de que nosotros también tenemos una esperanza firme de que vamos a vivir una eternidad, si creemos en Él, una eternidad de vida, una vida eterna. Y se menciona un montón de veces que la paga el pecado muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos que la muerte no tiene la palabra final. Es más, en este mismo capítulo, Pablo se le burla a la muerte. Le empieza a tirar frases sarcásticas. Y dice, estoy buscando al final del capítulo, versículo 55. Al final del mismo capítulo 15, versículos 55, 54 y 55. Cuando lo corruptible, o sea, este cuerpo, se reviste el incorruptible y lo inmortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. En Jesús, nuestra muerte no es el fin, nuestra muerte es el principio de una vida llena de esperanza, sin maldad, sin dolor, una vida plena para siempre con Dios. Entonces, ahí al final del capítulo, al final de su desarrollo, que no tenemos tiempo para leer los 55 versículos, pero al final de su desarrollo, Pablo saca esas fuerzas de dentro y dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Entonces, ¿y vos? ¿De dónde sacas la victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Con qué nos podés pinchar? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos queridos, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que el trabajo en el Señor no es en vano. Toma en tu cara, muerte, ya no te tenemos miedo. No te tenemos miedo a muerte porque sabemos, tenemos una esperanza firme, porque Jesús resucitó. Sabemos que tenemos una esperanza firme de pasar nuestra vida para siempre en el cielo. Dios dice, acá en este capítulo se explica que nuestro cuerpo es una semilla para crecer a un cuerpo superior, para resucitar a una eternidad con Dios. Ahora hay una gran amenaza también ahí. Hay una resurrección para vida y una resurrección para muerte. La Biblia misma lo dice, pero para muerte, para estar lejos de Dios. Algunos dicen cielo, infierno. Esto sería algo que podíamos charlar más, porque la Biblia habla y Jesús habló mucho de este concepto de elegir la vida o la muerte. Y bueno, y en la resurrección, cómo nos paremos con respecto a la resurrección, tiene que ver de cómo vamos a vivir nuestra vida eterna, con Dios o sin Dios. Para mí acá ya la tierra, con el pecado que anda dando vuelta a nuestro costado, ya es una tortura. Y Dios está interviniendo. Imagínate una eternidad lejos de Dios, con pecado, con dolor. Yo ni siquiera quiero imaginarme mi vida actual sin Dios.
Pero anhelo esa esperanza cuando ya no haya más maldad dentro mío, ni maldad en mi contexto, y podamos vivir para siempre una vida plena en nuestros cuerpos que no van a ser nunca más corrompidos por el paso del tiempo, por la edad, sino que vamos a vivir en la resurrección teniendo una relación fluida con Jesús. Jesús está vivo. Jesús reina con autoridad, está sentado a la diestra del Padre, y Jesús es nuestro Señor. Y porque Él está vivo, tenemos una relación viva. Porque Él está vivo, sabemos que vencimos a la muerte. Porque Él está vivo, tenemos esperanza. Hay otra parte de la Biblia, en Filipenses, en que Pablo tira un anhelo así en Filipenses 3:10, dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y poder experimentar, poder vivir, poder sentir, poder llevar a la práctica el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Experimentar el poder de su resurrección. ¿Qué será eso, no? Hay un libro entero donde Pablo explica de punta a punta, explica Pablo esto de la salvación. Se llama la carta a los romanos, que él explica qué es el evangelio, qué es esta buena noticia, qué es esta noticia de que ya no hay por qué estar enemistado con Dios, ya no hay por qué darle ese lugar a la muerte. Pablo lo explica, y en el capítulo va desarrollando y va generando llegando al nudo del problema, ¿no? Va mostrando que la maldad en nuestro contexto, que nos hemos alejado de Dios, que no hay solución fuera de Dios, que hay un conflicto con el pecado, con la maldad que está en medio nuestro. Hay una realidad que las cosas no están bien, las cosas están rotas, está rota muchas veces nuestra relación con nosotros mismos, está rota nuestra relación con los demás, está rota nuestra relación con el ambiente en el que vivimos, el medio ambiente, la sociedad, pero por sobre todas las cosas está rota nuestra relación con Dios. Y a ese punto nos lleva el apóstol Pablo para decir: che, hay un problema que necesita ser solucionado. Pero llega el capítulo 8 Romanos y es como que hace así la historia. Y propone esta vida de gloria actual y futura, de vivir como más que vencedores. Y en el versículo 11, voy a leer un poquito el contexto. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Y si alguno de ustedes no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Está llegando por medio de la resurrección, podemos vivir una vida de poder acá. Podemos vivir una vida en que la buena noticia es que todo lo que nos alejaba de Dios lo podemos vencer en el poder que levantó a Jesús de los muertos, el poder que cambió la historia, en ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo que vive adentro nuestro como hijos de Dios. Tenemos todo para vivir una vida más que vencedores. Sabemos que todas las cosas a partir de ahí ayudan para bien, hasta lo que nosotros no entendemos, ayudan para bien. Estoy leyendo Romanos 8:28, para bien de los que les aman y los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y termina después de esto. Entonces, bajo esta situación, ¿quién le puede ganar a Dios? Dios venció la muerte, venció el pecado, nos saca de nuestra tiniebla, nos rescata hacia una vida de victoria, nos da sentido. ¿Quién? ¿Qué vamos a decir frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de dar junto con Él todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los que Dios escogió, si Dios es el que los justifica?
Ya no hay nadie que te acuse si sos hijo de Dios. Ya no hay nadie que te pueda condenar si sos hijo de Dios. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, porque Jesús resucitó, hoy está intercediendo por nosotros. Está a la derecha de Dios reinando, intercede por nosotros. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Quién entonces nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿Que esté algo mal? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy convencido de que, y me gustaría ya ir llegando a una conclusión, que en la resurrección de Cristo podemos estar convencidos de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Jesús se levantó de los muertos significa que tenemos ahora una vida de esperanza, que sabemos que todo va a estar bien, que todo va a servir para bien, que estamos creciendo hasta vivir una vida eterna de la mano de Dios. Tenemos esa certeza, esa esperanza de que no se termina acá en esta tierra, que la muerte no es un punto final, es un punto seguido a algo muchísimo mejor para toda la eternidad. Sabemos que la maldad se va a acabar, porque esa es la esperanza que nos trae Dios. Sabemos que nuestra propia maldad se va a acabar, no vamos a tener que luchar más con nosotros mismos, porque esa victoria ya fue ganada. Tenemos esa esperanza futuro, pero también tenemos el poder para vivir hoy otro tipo de vida. Podemos empezar a vivir la vida de resurrección, pero para eso tenemos que morir a nosotros mismos, para resucitar. Porque nuestro espíritu, lejos de Dios y con esta brecha que se llama pecado, estaba absolutamente lejos de Dios. Pero en esa muerte y resurrección se nos hizo el puente para poder atravesar, el camino para poder tener una relación y para poder vivir una vida de victoria hoy y acá. Hay muchas cosas que todavía no las vamos a experimentar, que nuestra vida va a ser una semilla sembrada para una eternidad gloriosa. Pero hoy acá podemos vivir una vida de victoria. No hay nada que Jesús no haya vencido en esa cruz. Y muchas veces el proceso para resucitar a una vida mejor para resucitar a la vida que Dios nos propone, es muriendo a partes de nosotros mismos. Esas luchas que muchas veces tenemos, eso que no sabemos por qué, muchas veces son áreas de la vida que tenemos que morir, que tenemos que salir del centro para ponerlo a Jesús en el centro. Muchas veces buscamos por sí cosas como la paz, la alegría, la entereza y tantas otras cosas. Muchas veces la buscamos como un mérito, pero viviendo como Jesús la recibimos por gracia, en ese mismo espíritu que nos da el poder, que levantó a Jesús entre los muertos, lo recibimos como regalo, porque el fruto del espíritu, ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es gozo, es una alegría profunda, es paz, es una paz que no se puede explicar, es paciencia, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Y contra tales cosas saben que no hay ley. Yo te invito hoy a que juntos podamos pensar y juntos podamos saber que este episodio central de la historia, esto que vení, mirá, Jesús resucitó, se puede estudiar, hacer un montón de cosas, vení, pasá, mirá, pero que eso cambió nuestra vida, que iba de derecho a chocarse contra una pared, a derecho a la nada misma, a un vacío, a una eternidad sin Dios, hoy, a través de la resurrección, nos permite una esperanza para una vida eterna, pero hoy nos habilita empezar a vivir de victoria en victoria. Nos hizo más que vencedores. Ya está escrito el final. Ya te spoileo la historia. Te hago un spoiler. Jesús gana. Dios gana. ¿De qué lado vas a estar? Yo quiero estar del ejército
ganador. Yo quiero estar del lado de ese Jesús que da vida, de ese Jesús que nos saca de nuestro barro y nos hace vivir una vida por su amor, una vida plena, no sin problemas, pero una vida de la mano de Dios para ir creciendo e ir viviendo, sintiendo esa parte del cielo acá en la tierra, viviendo esa parte del cielo acá en la tierra. Somos más que vencedores en ese Jesús que murió y que resucitó. Y que en esa resurrección tenemos la gracia de poder ser llamados hijos. Tenemos la gracia de poder tener una relación. Podemos tener la certeza de que nuestra esperanza es firme, es sólida, y que en esa resurrección toda nuestra fe puede estar bien apoyada y bien segura, porque Jesús nos rescató. Y hoy podemos vivir y salir de esas situaciones que parecen difíciles como vencedores. Hey, somos vencedores. Estamos del lado de los campeones. Hey, ya dimos la vuelta. Hey, tenemos todo para vivir de esta manera, de una manera que por gracia, por regalo de Dios, es un poco del cielo acá en la tierra. Y por qué no, para toda nuestra eternidad, es vivir lo mejor que nos puede pasar. Vivir una eternidad con Dios. Me gustaría orar y después hacemos el espacio de preguntas, respuestas o aportes, ¿sí? Señor Jesús, queremos venir delante tuyo, hablándote, sabiendo que estás vivo y que podamos tener una relación con vos, sabiendo que nos abriste el camino al Padre. Gracias porque no solo nos perdonaste, tuviste misericordia, sino también que nos regalaste en Jesús todas las cosas. Gracias, papá, por no escatimar a tu propio Hijo, por darlo y entregarlo por nosotros cuando estábamos perdidos, y porque junto con Él nos das todo lo que necesitamos, porque nos haces vencedores, porque sabemos que hay luchas que siguen, hay por ahí dificultades, pero nada nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Gracias, te pido que podamos vivir con la certeza de que la resurrección nos habilita a la eternidad, que esa resurrección nos permite vivir en victoria, y que ese mismo poder que operó levantando a Jesús entre los muertos, ese mismo espíritu vive hoy en nosotros y nos trae una vida, y nos trae paz, nos trae gozo, nos ayuda con nuestro carácter, y podemos ir creciendo hasta parecernos cada vez más a lo que deberíamos ser, a seres humanos plenos, conformados a tu imagen y a la imagen de tu Hijo. Gracias por esto, te pido que esto pueda ser una realidad y que podamos entender cada vez más los misterios que fueron revelados en tu palabra, y podamos entender más las bendiciones que tenemos en tener un Dios vivo. Gracias porque vos estás vivo, estás cercano, nos entendés, nos acompañas y nos amas. Gracias por ese amor inmerecido y gracias por tu regalo. Gracias por tu regalo y gracias porque hoy podemos tener una relación con vos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si me dejaron solo, hablando a la cámara solo. O sea, yo me estoy mirando a mí mismo. Hola Mer, hola Fran. Ahí los primeros que habilitaron la cámara. Yo le hablaba nombres inertes en una pantalla. Pero bueno, traté de hacerlo lo mejor que pude y traté de explicar la importancia que tiene la resurrección y este episodio de la historia. No sé si tienen alguna duda, algún aporte, algo que quieran compartir. Ahora veo un par de cámaras más activadas y eso me hace sentir menos solo. Es difícil hablarle a la nada, ¿eh? Es difícil. Yo sé que están del otro lado, pero ni un gestito de devolución. ¿Quieren compartir, comentar algo? ¿Se entendió? Como decimos siempre, o no se entendió nada, o ¿se entendió el concepto? ¿Se entendió la posibilidad de vida que tenemos en Jesús? Sí, Me se levanta entendió. la duda. Totalmente, totalmente, Marcos, totalmente. Fuiste muy claro, totalmente. Estoy con una alergia y hoy no me sentí muy bien, así que si no estuve al 100% de las pilas, espero que me sepan entender.
La De igual verdad que manera es la como, palabra está siempre al 100%, así que no se nota. Bueno, gracias. Sí, de verdad. Es muy fuerte saber que, como en otra parte de la Biblia dice que no quiere sacrificio, quiere misericordia, ¿sí? Y bueno, no quiere de parte nuestra ningún sacrificio, sino que nosotros también entendamos esa misericordia que es la resurrección por creer simplemente en que Él resucitó y bueno, la esperanza de vida es lo único que nos mantiene vivos. Y les digo algo, perder una mamá, una abuela, en el caso de mis hijas, como nos pasó el año pasado, si no tuviéramos esperanza de vida, es muy difícil levantarse. Eso me hizo y nos hizo que nos cuestionáramos qué pasa con la gente que no lo tiene a Dios. O, a ver, saber que mi mamá se fue plenamente entregada, que, o sea, que esos últimos días de ella nos dimos cuenta que eran una entrega absoluta. Ella nos decía, nosotros no nos dábamos cuenta que ya venía la muerte, pero ella dice, no me interesa más la tele, no me interesa, recién ahí, a veces uno lo quiere forzar, yo creo que Dios te limpia en esos últimos momentos y mucho. Y ella decía, no me interesa nada, no quiero saber más nada del mundo, pero de verdad era de su mundo, de su familia, saber que estábamos bien y saber nosotros que se fue en paz y sentir esa paz que se la llevaba y que se la llevó Dios, porque se siente. Lo comentaba, bueno, una de mis hijas, la más grande, mamá, no sentí lo mismo con mi otra abuela y me duele no haberlo sentido, pero sentir que una persona de verdad se fue entregada a Dios es muy fuerte. Realmente lo pudimos hablar en familia y eso creo que nos dio consuelo a todos. Esta es la verdadera esperanza de vida, saber que, y yo sentí, yo decía, che vieja, qué duro es saber que nos tenemos que portar súper todo el resto de la vida para encontrarnos con vos, para encontrarnos con Jesús, con vos, con todo eso que uno profesa, pero la muerte te hace encontrarte ante esa realidad. Y bueno, y prometerle a Dios en esta vida caminar por el camino que se debe, de verdad, para llegar y hacer ese mismo camino que ella hizo en paz. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. La esperanza de la eternidad y la esperanza de vivir con Dios para siempre es una certeza en esa resurrección. Jesús es la primicia de esa resurrección y tenemos certeza de que nuestra eternidad está con Él y la de nuestros seres amados, los que por ahí no están con nosotros también. Esa paz no se puede cambiar por nada. Esa seguridad no se puede cambiar por nada. ¿Alguien más quiere aportar, preguntar algo? a mí me encanta el hecho de la resurrección de Jesús porque es lo que me da la tranquilidad de dejar todas mis ansiedades en Él, ¿no? Porque si lo más importante o lo más difícil que esta sociedad aún no ha podido solucionar, y no creo que nunca lo solucione, que es la muerte, Jesús la solucionó, ya solucionó el problema más grande que teníamos. eh, o sea, pensamos siempre que lo peor que nos puede pasar es morir, y en el caso nuestro ya está solucionado eso. Entonces, me quita un montón de ansiedad con respecto al futuro. Sí, no que voy a dejar de hacer las cosas, pero sí me quita la ansiedad de saber que independientemente de lo que pase, yo tengo un futuro asegurado en Jesús. Entonces ya, ni la economía, ni el estudio, ni el trabajo pasan a ser un motivo que pese tanto que no me permita como poder afrontar el día a día, sino saber que Jesús ya venció. Si ya venció la muerte, ya todo lo otro no le quito importancia, pero sí le quito mucho peso en mi vida. Entonces, la resurrección de Jesús es un hecho fundamental para el poder, el tenerlo presente te ayuda a afrontar el día a día de una forma completamente distinta. Sí, totalmente, totalmente. Nos da esa victoria. Gracias por compartir, Fran. ¿Alguien más quiere decir, aportar o preguntar algo?
Bueno, si no hay más dudas, si no hay nada más para charlar, nos cerramos acá. Y bueno, lindo que se hayan conectado.